Vamos a estar viendo esta primera parte del libro de Amós, los castigos contra las naciones, que va desde el Amós 1.1 al 2.3. Primero vamos a ver un vistazo al contexto, ¿sí? ¿Qué nos está hablando aquí sobre el contexto? Capítulos 1 y 2 forma una unidad literaria que aborda los pecados de Israel, ¿sí? Podemos verlo en el capítulo 2 del 6 al 16. Los primeros dos versos deberían ser el tema del libro entero. La relación singular, ¿sí?, de Israel, que son esos 10 tribus del norte con Jehová, hace que sean culpables de manera especial de rebelión. También lo vemos en Lucas 12:48. Eran gente del pacto y tuvieron una asignación del pacto, pero su conducta, la manera en que ellos reaccionaban, ellos rompieron el pacto, ¿sí? Por eso eran culpables de rebelión. Amós inicia su sermón con un juicio sobre los enemigos de Israel. Primero a todas las naciones vecinas y luego a su mismo pariente Judá, ¿sí? ¿Qué naciones vecinas? Los paganos, es decir, todos aquellos que no conocían a Jehová, pero también aquellos vecinos relacionados con los judíos, ¿sí? Edom, que se relacionaba por Esaú, Amón y Moab, que se relacionaban por Lot, es decir, parientes lejanos que también hostigaron y maltrataron a Israel, siendo que había pactos también de, de, de protección, digamos, entre ellos, no los cumplieron, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué nos dicen estos primeros versículos. Versículo 1 y 2, vamos a estar leyendo de capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así que primero vemos esto que hablábamos hoy, ¿sí? 2 años antes del terremoto. Josefo, este historiador que es de la época de Jesús, que se utiliza tanto, afirma que este terremoto se produjo cuando el rey Usías entró atrevidamente en el templo para quemar incienso. ¿Dónde tenemos la referencia? Cuando vemos así CF, quiere decir referencia. En Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Mucho tiempo después, el profeta Zacarías menciona este terremoto en el capítulo 14:5 de Zacarías. Sin duda fue tan grave que dejó una profunda impresión en las generaciones posteriores, ¿sí? Así que es un terremoto que está en diferentes partes de la Biblia. También habla de que Jehová rugirá en el versículo 2. El rugir es el momento climático de la matanza de un león y sería el momento del juicio en este caso, ¿sí? Puede referirse a la liberación, como en Joel 3:16, pero Oseas 11:10, en ese contexto, es para el juicio de Dios. En el Salmo 23 dice: el pastor ha llegado a ser el atacante agresivo. ¿Qué reverso de papel causa el pecado? Es decir, se da vuelta. Aquel pastor que es manso, cuando tiene que salvar a sus ovejas, es agresivo. Y acá, en este contexto ruge, en el contexto del juicio. Vamos a ver también lo que nos habla del capítulo 2, el versículo 2, ¿sí? Rugirá desde Sión y dará sus voces desde Jerusalén. Estos nombres, ¿sí?, tanto Sión como Jerusalén, están en una relación paralela como si fueran sinónimos, ¿sí? Los judíos miraban a Dios como habitando simbólicamente las alas del querubín sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo, sobre el monte Moriah en Jerusalén. Esto nosotros lo vemos en Éxodo 25:22. La mención de Jerusalén como el lugar donde ruge Dios fue una manera sutil de rechazar los becerros de oro que Jeroboam primero levantó
en Betel y en Dan, en Israel, en el reino del norte. ¿Con qué intención hace esto? Para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén. Con esta intención, el rey levanta esos becerros de oro, para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén. Después nos sigue diciendo el versículo 2, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El juicio de Dios sobre los pecados de la humanidad afectan la naturaleza. Tenemos ahí un montón de referencias, Génesis 3, en la caída del hombre, Deuteronomio 27-28, que nos habla de las maldiciones por la desobediencia, Romanos 8, 18 al 25, ¿sí? Los sellos y el juicio de Dios, de las copas del Apocalipsis. Entonces Dios usa la naturaleza para obtener la atención de la humanidad. ¿Sí? Tenemos el ejemplo en Amós 1.1, cuando nos hablaba, recién que hablábamos del terremoto, el 4, 6, 13 y el Salmo 19, 1 al 6, si después ustedes lo quieren estar leyendo y viendo, ¿sí? Cómo se cumplen estas maldiciones en la misma naturaleza, por el pecado del hombre, ¿sí? ¿Qué nos habla del Monte Carmelo? El Carmelo es una cadena de montañas al norte de Israel que corre hacia el Mediterráneo y su nombre significa viñedo de Dios. Era conocida por su espesa vegetación. Pero ¿qué nos estaba diciendo recién? Los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces ese lugar con una vegetación, después si quieren buscarlo, yo no puedo poner las fotos acá, porque si no, no lo podría compartir por YouTube, pero si después ustedes quieren buscar de cada lugar que vamos a estar investigando, cómo eran las ruinas que hay, es impresionante cómo se cumplió cada una de estas profecías sobre estos lugares, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. ¿Sí? Esta manera de hablar, esta estructura literaria, por 3 pecados y un cuarto, y uno más, ¿sí? Era común en Medio Oriente, y acá habla de por tres pecados, pero podría ser cualquier número, ¿sí? También la combinación esta aparece en Proverbios 30, los versículos 18, 19, 21, 22 y 29 al 31 de Proverbios 30. En contraste con este capítulo, en el libro de Amós no se encuentran las 4 transgresiones, ¿sí? Usualmente se menciona solo una, por ende, algunos creen que el profeta señala la peor. Entonces, te digo, por 3 pecados y aún un cuarto, ¿y cuál señalo? ¿Cuál nombro? El peor de todos. ¿No? El peor de todos. Como dice ahí la NBI, los delitos de ellos han llegado a su colmo. Entonces, ¿cuál es el peor? El que colma la paciencia de Dios, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo ugarítico, que es de la lengua semítica de Ugari, de Siria, es decir, una frase semítica, ¿sí? Dice Baal odia 2 sacrificios, sí 3, el que cabalga en las nubes, el sacrificio de vergüenza, el sacrificio vil y el sacrificio del abuso a las doncellas. Entonces se dan cuenta que acá habla de 2, habla de 3, pero te termina nombrando más. Entonces es una manera de decir, no específicamente por 3 pecados, por 4, no, son maneras literarias, ¿sí? O formas literarias de poder decir algo. Entonces, 3 pecados quizás eran suficientes para probar que un mal era intencional o incurable. Pero todas las naciones mencionadas en los capítulos 1 y 2 se habían excedido aún de ese límite, habían colmado la paciencia de Dios. El pecado persistente da como resultado entonces una culpabilidad acumulada. Dios te exhorta, manda los profetas, todo el tiempo hace, bueno, justamente con el terremoto, con cosas, les muestra su poder, igual persisten en su pecado. Dios es muy paciente con los impíos, pero finalmente estos cruzan el límite de la tolerancia divina, de la tolerancia de Dios. Hasta acá vamos a llegar y luego seguimos
en otra grabación.